Si creen que ya han visto todas las combinaciones posibles en ensaladas, vea pues, quédese hasta el final porque lo que preparamos hoy sorprende por el sabor, por el color y por lo saludable que queda, ¿cierto? Iniciamos esta exquisita ensalada con un mango maduro. Este lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara, lo cortamos en rodajas y luego en cubos. Como este ingrediente gusta mucho porque aporta dulzor natural, fibra y un sabor tropical que levanta cualquier preparación. El mango aquí no es acompañante, es protagonista, ¿cierto? Seguimos con un tomate maduro bien lavado. Lo cortamos en rodajas y luego en cubos pequeños. El tomate aporta jugosidad, color y antioxidantes que ayudan muchísimo a nuestro organismo. Vea pues cómo desde el principio los colores empiezan a enamorar. Continuamos con una cebolla de huevo roja pequeña. A esta le retiramos sus capas y aplicamos el corte pluma, bien finito. Y aquí va una preguntita. ¿A ustedes les gusta la cebolla bien delgadita o un poquito más gruesa en la ensalada? Los leo en comentarios, ¿cierto? Nuestros videos no le salen a todo el mundo, le aparecen más que todo a quienes se suscriben, comentan o reaccionan. Así que si le gustan estas ensaladas, haga ese pequeño gesto y verá cómo le empiezan a llegar más preparaciones. Pasamos a una zanahoria pequeña. La lavamos muy bien, retiramos su piel y luego la rallamos finamente. Y vea pues, ¿a ustedes cómo les gusta más la zanahoria? ¿Rallada finita o en tiras largas? Seguimos con un pepino. Lo lavamos muy bien, le retiramos su cáscara y luego lo cortamos en medias lunas. El pepino aporta frescura, hidratación y una textura deliciosa que contrasta con la suavidad del mango y el tomate. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágame el favor y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Vamos ahora con una manzana verde. Esta la lavamos muy bien. La cortamos en rodajas y descartando su corazón y sus semillas, la cortamos en cubos pequeños. La manzana verde aporta acidez natural, fibra y un contraste espectacular de sabor. Llega la hora de combinar todo. En una ensaladera agregamos el mango, el tomate, la zanahoria rallada, la cebolla roja, el pepino y la manzana verde. Mezclamos un poco para que se integren y desde ya se ve una ensalada llena de vida, de color y de nutrientes. Reservamos y en otro recipiente preparamos el aderezo. Añadimos una cucharada de mostaza, 2 cucharadas de miel de abejas, una cucharada de aceite de oliva extra virgen, una pizca de orégano seco, una pizca de pimienta negra molida, una pizca de sal y el jugo de un limón. Batimos hasta formar una mezcla suave y homogénea. Vea pues cómo el aroma ya empieza a abrir el apetito. Finalmente incorporamos el aderezo a la ensalada. Con una cuchara grande mezclamos todo con calma, asegurándonos de que ese sabor se distribuya por completo en cada ingrediente. Esta preparación se puede acompañar con pollo a la plancha, pescado, carne magra o incluso unas tostadas integrales. Y bueno pues, si esta receta les gustó, si aprendieron algo nuevo, si les provocó prepararla ya mismo, apoyen este contenido compartiéndolo, dejando su me gusta y suscribiéndose al canal. Cuéntenos en los comentarios cuál ingrediente les llamó más la atención y si cambiarían algo. ¿Les gustó esta combinación? ¿La prepararían en casa, cierto? Gracias por quedarse hasta el final y nos vemos en el próximo video del canal de las ensaladas. Vamos pues, hágale pues a preparar esta delicia.